Bueno, compañeros, entonces, cordial saludo para todos. Estamos reunidos para dar la sesión número 3 del módulo 3, diseño y desarrollo de software. Bueno, recuerden que este módulo tiene varias actividades y varios componentes. Para el día de hoy vamos a ver la siguiente agenda. En el capítulo 3 estábamos hablando de desarrollo de software. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de funciones de Python, porque aquí vamos a empezar a integrar Python y a preparar, digamos, estas funciones para RESAPI, y vamos a ver los tipos de formatos. Con estos tres temas terminaríamos el capítulo 3 del curso de DETNET. Entonces, recuerden de los objetivos. Vamos a tratar de abarcar en esta sesión los objetivos siguientes, que en este caso vamos a mirar lo que es la utilización de Python para, digamos, la conversión de formatos, y también en la parte de utilización de Python para lo que es funciones. Y nos restan tres laboratorios que son los que no están en amarillos, que es para explorar sobre clases. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con el compañero Hugo. Y también de una vez mezclar lo que es Python con formatos para terminar este capítulo. Entonces recordemos que estábamos hablando sobre la cultura DevOps. En esa cultura, pues aquí vemos que hay un mundo de operaciones. Son los que se encargan de la parte, digamos, ya de funcionamiento de todo ese desarrollo. Y pues la idea es que eso siempre esté estable, ¿no? Detrás de eso, pues hay muchas cosas por hacer. Ustedes lo saben porque han estado trabajando en la parte, digamos que operativa. Y allí se presenta, hay un micrófono abierto, sí. Y allí se presenta pues siempre inconvenientes que el cliente o el que utiliza la red pues nunca se entera, pero pues sí, a veces hay que rezar de que no lo llamen a las 2 de la mañana, que no se pare una aplicación, una función, una, una red, digamos, a esa hora. Pero por el otro lado está en la parte de desarrollo también así. Entonces, ahí, digamos que se separaba estas dos profesiones. El desarrollador pues estaba haciendo sus trabajos en APIs, su código y sus librerías, sus sprint, todo lo que es toda esta metodología de desarrollo, pero lo hacían por separado. Entonces, aquí vemos unos agotados haciendo una función y los otros tratando de mantener esa función, pero en medio de ellos había una barrera, y es que estos funcionan no solo para la parte de desarrollo de software ni también para las redes, sino para cualquier empresa. Siempre las empresas están constituidas como por departamentos, y quien ha estado dirigiendo alguna empresa o ha estado trabajando en alguna empresa se dan cuenta que siempre este tipo de barreras genera dificultades con el fin de librarse de la responsabilidad. Así se ha, digamos, diseñado muchos de los procesos de producción. No hablemos solo de software ni del diseño de redes, sino de cualquier elemento de la industria. Entonces cada uno se bota la pelota, después le dice, mire, ya hice lo mío, lo paso para el otro lado, y los otros miren a ver cómo se defienden para que, digamos, que al final el producto y todo funcione. Entonces, eso es lo que quiere hacer DevOps, que es tratar de eliminar esa barrera prácticamente para poder, no que lleven cada uno su calendario y que haga sus tiempos y sus entregas y sus cambios, sino que, digamos, sea en conjunto, eh, eh, digamos, esa programabilidad y ese trabajo de ese desarrollo que se está creando. Bueno, entonces, habíamos dicho también que eh, DevOps prácticamente viene de la palabra developers y operation, que es desarrollo de operaciones,
y se une para quitar esa barrera que les mostraba. Y allí, digamos que hay ciertas etapas, porque DevOps es una cultura que se necesita empezar a trabajar, y no importa en qué área o qué tipo de empresa la utilice. Entonces, habíamos dicho que lo primero que se debe hacer es trabajar metodologías ágiles. En este curso nos presentan 4 metodologías, de ellas vamos a ampliarlas un poquito ahorita. Después se trabaja después de que se tiene ya ese enfoque de trabajo ágil, pues viene lo que es la integración continua. Y la integración continua viene en automatizar procesos, para no devolver procesos, para que todo vaya fluyendo, digamos, constantemente, no hasta el final, como en algunos sistemas de producción se hacían, que solo hasta el final se dan cuenta si ya está mal armado un producto o no, y después lo tenían que volver. Pues aquí se va a tratar de hacer paso a paso, en el sistema de producción, ya sea el que se utilice de cualquier producto, porque aquí estamos hablando de que no es solo para la parte de desarrollo, sino también lo podemos empezar a comparar con el ciclo de vida de pronto de una red, ¿no? Del diseño de una red. Y después venía la parte de Continuous Delivery, que prácticamente habla del enfoque para desarrollar software en ciclos cortos. Ahí prácticamente esto significa entrega continua. Ya no se tiene que esperar un cierto tiempo, sino se va entregando continuamente pequeñas partes de ese producto que se espera. Después veníamos hablando sobre el continuous deployment y en esta parte se habla de despliegue continuo, en donde los equipos de desarrollo pues entregan la funcionalidad del software de forma frecuente a través de la automatización de esos despliegues. O sea que aquí estamos hablando de los despliegues, aquí en la integración continua, la automatización de todo lo que es la unión del código y digamos hasta la parte del test. En Continuous Delivery se está hablando pues ya en la entrega continua y aquí también se necesita para que eso fluya automatización. Y en Deployment, que también es ya el despliegue, hablemoslo si lo vamos a hablar de código, ese despliegue va a ser también continuo y también se necesita herramientas de automatización. Manualmente, de pronto en las primeras etapas se pueden hacer algunas pruebas, pero después ya no. Sería muy engorroso cuando hay un equipo de desarrollo que constantemente está entregando código y si no se automatiza, pues sería una locura. Para al final llegar a ese DevOps, que es esa cultura de conjunto, ¿sí? Que necesita que todos generen esas prácticas hacia un objetivo. O sea, que es hacer más rápido el ciclo de vida de ese producto y hacer entregas continuas. Entonces, mire que aquí en este capítulo empezamos con lo que son metodologías ágiles para después, a medida que va avanzando este curso, en otros capítulos van a tomar herramientas que le permita hacer cada uno de estos pasos. Bueno, eh, aquí nos toca empezar a mirar porque como yo les había dicho a ustedes, hay redes tradicionales, hay redes, digamos, que se están, digamos, mezclando, serían redes híbridas, pero no las redes híbridas como se hablan en redes que son públicas y privadas, sino aquí sería entre redes tradicionales y redes de nueva generación y las redes de generación nueva, básicamente. Hay un micrófono abierto, profesor Jorge. ¿Listo? Entonces, yo quería preguntarles a ustedes si, eh, ¿qué modelos en la parte de diseño y desarrollo de redes han trabajado? Quisiera que me comentaran, por ejemplo, en sus academias con los estudiantes, cuando ustedes están desarrollando el CSNA. Alguien que me quiera ayudar, que me quiera comentar. Cuando hacen ese diseño de una red, ¿han trabajado algunos de los modelos que tiene Cisco o externos? Mi pregunta.
¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, ingeniero Wilson. No sé si alguien me puede hablar de alguno de los modelos o les comento yo. No sé si hay alguno que quiera comentar por el chat o abrir el micrófono. Bueno, no sé. No hay participantes en este momento. No, Yo no conozco ningún modelo, sino pues yo lo único que hasta ahora voy a trabajar con, digamos, en un colegio Cisco. Yo siempre he trabajado es como ingeniera en, en los colegios como tecnología informática, ¿sí? Pero ahí en Cisco hay un que le enseñan a uno a programar los routers. Yo no me acuerdo cómo llama el programa, ¿no? Pero, o los servidores. Bueno, sí. Solamente sé programar con ese, nada más. Bueno, profesora Luz Mari. No sé si alguien más quiere comentar o continuamos, profesor Fernando. creo que la Sí. profe Mónica tiene la mano alzada, ¿sí? Y el Bueno, profe Enrique, yo creo que ellos bueno, dos van a... pues la escuchamos, profesora. Acá. Bueno, realmente lo que nosotros hemos trabajado con base en todo lo que se maneja en Cisco, hemos trabajado siempre tradicionalmente, se configura cada router, se configura cada dispositivo. Hasta el momento no hemos hecho modelos automatizados en redes en nuestra academia. Bueno, muchas gracias, profesora Mónica. Profesor Enrique, Bueno, muy buenos días, compañeros. Profe Wilson, ¿cómo estás? bien, sí, señor. Cuando nosotros hacemos el desarrollo, o bueno, hablo nosotros, lo hacíamos con Fabio, trabajábamos que los muchachos empezaran en ese orden que sugiere Cisco. Cisco sugiere como un análisis inicial de la problemática y de inmediato genera o le pide a la persona que genere una topología tanto física como lógica. Y con base en esa topología lógica y física se establece una tabla con la que se van a jugar pues todos los laboratorios con los que, como vamos a configurar las máquinas. El inicio es siempre así. Esa metodología hace pues que cada uno tenga que pensar primero cómo es que va a diseñar la red. Y una vez que ya la tiene pensada, empieza a implementarla a través de las máquinas. Entonces ya tendrá que configurar tanto en los hosts como en los dispositivos intermediarios, tendrá que implementar la solución. Luego, Cisco también siempre propone una parte como de troubleshooting, en donde genera una serie de problemas o simula una serie de inconvenientes para que el muchacho vaya empezando a pensar y vaya empezando a mirar con los comandos show qué pudo haber configurado mal, en qué se pudo haber equivocado o cómo mirar una problemática, cómo mirar una configuración ya desde el punto de vista de la línea de comandos. Así lo hacemos Bueno, y pues prácticamente siempre los laboratorios han tenido ese perfil. bueno, muy amable, profesor Enrique. ¿Alguien más? ¿O Sí, el continuamos? profe Sí, Felipe tiene la mano alzada, sí. Sí, Siga, profe señor. Felipe. Buenos días a todos. Buenos días, Wilson, profe Fernando. Bueno, Buenos días. nosotros también en la academia seguimos el programa que plantea Cisco. Entonces, bueno, por ejemplo, el CCNA 1 versión 7, el que estamos trabajando actualmente, digamos que pone a disposición de los estudiantes todos los conocimientos, la teoría y muchas prácticas a lo largo de 16 capítulos. Y en el capítulo 17 pues lo que dice el profe Enrique, se trabaja la parte del diseño. De hecho, el capítulo se llama Diseño de Pequeñas Redes. Y allí se contempla todo lo que ahorita está diciendo el profe Enrique. Entonces, digamos que la manera o el método que plantea Cisco y nosotros en la academia, con mi compañero, es que se le dan los insumos a los estudiantes, ¿sí? Que conozcan el sistema operativo de Cisco, que conozcan los equipos, que aprendan a, pues, a hacer las configuraciones.
Y ya en este capítulo 17 se lleva a la práctica. De hecho, es interesante y me gustan muchos ejercicios que allí se plantean en este capítulo, donde se le pone a los estudiantes ejercicios a manera de reto. ¿Sí? Y digamos que allí ya los estudiantes se miden, uy, y se dan cuenta, bueno, soy capaz de configurar, soy capaz de solucionar problemas, porque hay varios ejercicios, varias actividades allí que consisten en eso, montan la topología con errores y ellos tienen que encontrar esas fallas para que la conectividad se... Entonces, digamos que ese método es interesante donde pues primero los insumos que se llevan a la práctica y luego se evalúan y creo que hay una autoevaluación de parte de los estudiantes en la que ellos concluyen si han aprendido, si de pronto les falta o si hay que reforzar cositas. Eso es lo que trabajamos. Gracias. Bueno, gracias, profesor Felipe. ¿Alguien quiere más comentar? Eh, no sé si el profe César tiene la mano alzada. Profe César. Sí, señor. Buenos días, Wilson. Buenos días, Fernando. Buenos Buenos Pues días, días. profesor. Siga, profe. sí, desde el punto de vista pues pedagógico tenemos pues todos los modelos, las metodologías de aprendizaje. Desde el punto de vista técnico, que ya pues los profes han hablado ahí desde el punto de vista pedagógico. Técnico, pues Cisco también utiliza varios modelos para enseñanza de sus conceptos. Uno de ellos es el modelo de referencia OSI, TCP, el modelo jerárquico de redes de tres capas o el modelo de núcleo contraído. Ahorita con las redes definidas por software, pues también tenemos el modelo basado en controlador. Entonces sí, pues utiliza varios modelos de referencia y modelos de didácticos también, algunos otros modelos de como patrones también, pues para enseñar cómo funcionan todos sus redes y sus sistemas, ¿no? Entonces no sé si estaba más enfocado a la parte pedagógica o a la parte técnica de las redes como tal. Bueno, gracias, profesor Molano. César. ¿Alguien más o continuamos? No sé, profe. Fernando, Un que momento, no puedo estoy ver su mirando pantalla. aquí, a ver, le colaboro. Y no, parece que no hay nadie más, pero digamos que me gustaría un comentario muy sencillo acerca de Claro, eso sí, de los señor. diseños de la red, que es una cosa muy interesante, creo que aquí a todos nos gusta, pero en general pienso que cuando uno trabaja con los estudiantes, uno, digamos, hace como el plan de diseño que le propone el laboratorio o que propone uno como instructor. De pronto entra y hace las topologías, que ya lo ha nombrado el profe Enrique, hace el análisis de la red y digamos que como que la pone a funcionar en el simulador, pero no sigue uno, digamos, todo el proceso que en la vida real haría falta, como por ejemplo mirar si la red es viable. Sí, vale la pena hacerla porque de pronto sale muy costosa o no cumple las funciones que se requieren. No se hace, por ejemplo, el cálculo del tráfico de red que se necesita para cuando uno va a hacer una red en la vida real. No elabora uno controles de seguridad que ahora pues son importantísimos, sino sencillamente, digamos que se queda uno como en la parte de hacer que la red funcione, pero ya digamos, pensando en la vida real, pues se queda uno como en la mitad de las cosas porque pues el curso lo que está haciendo es como el inicio de lo que es una simulación, o mejor dicho, una simulación de lo que puede pasar en la vida real. Sí, señor. Gracias, profesor Fernando. Bueno, entonces mire que este capítulo de DevNet nos ayuda a comprender hacia dónde tenemos que trabajar. Aquí se está hablando sobre el ciclo de vida del software, pero también se va a hablar sobre el ciclo de vida de la red. Entonces, Cisco tiene dos modelos en los cuales puede aplicar ya en la parte de diseño y de pronto administración de una red. Como ya hay redes hechas, ya sea pequeñas o grandes, y como los chicos que nosotros estamos preparando, tarde que temprano van a tener que hacer parte de ese departamento técnico, pues entonces voy a recomendar dos modelos que es el CDIO y el PPDIO. No sé si lo conocen. Hay una página que es el CDIO donde ustedes van a poder encontrar esa metodología que tiene, digamos, 6 pasos, que es el cómo primero observar esa red. Los chicos de nosotros van a tener que ir a observar esa red, después a concebir, por ejemplo,
qué mejoras o qué diseños o qué arreglos le van a hacer, cómo lo van a diseñar para incorporar esa parte, cómo la van a evaluar, cómo la van a implementar y después cómo la van a operar, ¿sí? Digamos que es un modelo que ustedes pueden encontrar, es diseñado por Cisco y si ustedes entran a la página, pues van a ver esa parte de cómo concebir las redes que ya están hechas y hacia dónde van. Entonces, ahí tenemos una grande tarea porque ya no solo vamos a pensar en lo que ustedes están comentando ahorita, que son digamos que el manejo de los equipos, configuración de los equipos para las redes tradicionales, sino que ahora vamos a concebir incluso con las redes de nueva generación, incluyendo el Internet de las Cosas, pues esa parte de lo que es el conseguir las nuevas redes y cómo las vamos a transformar. Vamos a decir que muchas de las redes que están ahí no se van a cambiar de un momento a otro, pero otras sí van a empezar a migrar o van a empezar a transformarse, porque esto del ciclo de vida de una red, pues es como muy vivo, es muy dinámico, ¿no? Va cambiando. No hay una red que sea fija, sino cada vez se necesita más equipos, se necesitan más cosas, va llegando nuevas tecnologías y constantemente se está moviendo. Entonces, ese es un modelo en los cuales ustedes empiezan desde la parte de concebir y ahí empiezan, por ejemplo, a mirar las estrategias entre empresas, la parte de tecnologías, en la parte de regulaciones, en la parte de conceptos, todas esas cosas que ustedes han venido trabajando, pero ya de una forma, digamos, organizada. Entonces, después viene ya el diseño. Puede ser un diseño pequeño para nuestros estudiantes. Bueno, vamos a hacer ese que hablaba el profesor Felipe del capítulo 17, que es el de la red, lo podríamos meter en el diseño aquí, este modelo. Sencillo. Después la implementación, bueno, implementelo. Y después operando, miremos los problemas y los solucionamos. O sea, mire que nosotros hemos hecho eso, pero no lo hemos encajonado en un, digamos, en un modelo de los que nos presenta Cisco, que adicional a eso, ya cuando ustedes, digamos que profundicen en este modelo, pues van a ver que tiene sus ventajas porque ya está todo organizado y qué hacer en cada paso. Bueno, esa es la parte. Entonces, vamos a hablar sobre el ciclo de vida de una red. Entonces, para poder entender, porque aquí tenemos que empezar a mezclar el ciclo de vida de la red con el ciclo de vida del software. Entonces, en la parte del ciclo de vida de la red, pues tiene esas 6 fases que yo les decía anteriormente. Vamos a mostrar aquí que tiene una parte de lo que es la parte de preparación, ¿sí? Ya cuando vamos a hablar del ciclo de vida de la red, podemos hablar también del otro modelo del PPDIOO, que ese prácticamente es una metodología desarrollada por Cisco, ¿sí? Hace ya unos años y viene con estos pasos: preparar, de pronto planear, diseñar, implementar, operar y optimizar. Entonces, siempre y cuando empezáramos a hacer una red desde cero, así sea pequeña, podríamos seguir estos 6 pasos. Pero si no fuera así, pues entonces podríamos mirar en qué paso empezamos. Si ya está implementada, pues operada, miramos la parte de operación y de optimización y volvemos a preparar y a planear. ¿Por qué? Porque la red, como yo le decía, es una red que está viva. Es un proceso continuo que no para, por más que sea, digamos, tradicional o de nueva generación. Y cada vez que cambia esa realidad o se escala, cuando yo digo se escala es porque va incluyendo nuevas tecnologías y nuevos equipos. Todas las redes siempre tienden a ser escalables, ¿no? Cada vez quieren conectarle más cosas, pues se debe estar rediseñando, configurando, ¿sí? A eso yo me refiero cuando decimos que hay una red que está viva, porque el cambio es constante. Entonces, había una ley de Moore que ven aquí en esta gráfica, que prácticamente nos cuenta de que cada 2 años se duplicaba esta parte de la tecnología, pero también hace unos años, no muchos, hasta el 2017, pues que ya nos hemos acercado al punto, digamos, máximo de poder duplicar ese tamaño. Ya estamos llegando a los 7 nanómetros y resulta que para que no haya algo llamado túnel cuántico, efecto de túnel cuántico, pues se necesita, para que no se genere ese túnel cuántico, unos 5 nanómetros, o sea que ya es casi imposible
seguir duplicando. O sea que esta ley de Moore tiene un problema. Si ustedes ven aquí en la gráfica, llega hasta el 2017, en donde veníamos esos procesadores duplicándolos, pero aquí ya se detuvo la parte de infraestructura, digamos, en la parte de, de su capacidad, ¿sí? Entonces, aquí es cuando viene el punto de ruptura que yo les decía en la primera sesión, donde lo que está jalonando la parte física y de infraestructura es la parte de software, que por eso entramos a la parte de virtualización, para hacer más eficiente todo lo que es, ya digamos, memoria o almacenamiento, todo lo que tiene que ser, tiene que ver con equipos. Bueno, en esa parte de ese modelo, pues Cisco lo tiene, se llama el PPDIOO, ¿sí? De sus siglas de planear, de preparar, tiene la sigla siguiente que es de diseño, la otra de implementación y la otra de operación y la otra de optimización, así como están aquí en la dibujo. Interesante que a partir del otro año apliquemos uno de estos modelos que les estoy presentando, así sea a una red tradicional pequeña. Entonces, como vemos aquí, ese modelo PPDIO no es tan nuevo, está trabajado desde más o menos el 2005. Hay un paper por ahí que se llama Creando valor de negocios a través de los servicios del ciclo de vida de red, desde el 2005, más o menos, que se publicó inclusive antes, donde se explica este modelo. Y aquí vemos en la figura el ciclo prácticamente. Empieza desde la preparación, planeación, diseño, implementación, operación y optimización. Así se puede llegar a coger el curso de CCNA para poder al final manejar ese diseño, esa red que se pide en el capítulo 17. Entonces, esa metodología, voy a ver si les comparto este paper para que ustedes los tengan en claro, pero pues aquí yo voy a explicar algo. Y también les he diseñado pues esta presentación para que ustedes, voy a ir como hablando despacio para que ustedes después cuando vean la grabación, ahorita van leyendo, lo que implica, pues, digamos, cada punto. En la parte de preparación, para que ustedes tengan más presente, en esta fase se levanta, digamos, la información de una red. O sea, se revisa qué se tiene, si ya está hecha, qué se necesita, para qué proyectos se establece, digamos, toda esta información y para que se cumpla, ¿no? Y aquí es donde se debe desarrollar una estrategia tecnológica para soportar los planes de crecimiento. Como nosotros vamos a preparar a nuestros estudiantes para ir a ser parte de un equipo, ya sea o de operación o de desarrollo o de uno de bots de las nuevas, digamos, redes generacionales, pues aquí sí es importante empezar a evaluar. En esta parte de preparación se evalúa la parte financiera, como lo decía el profesor Fernando, ¿sí? A veces no le ponemos mucho cuidado a eso, pero es muy importante para el que maneja lo que es el diseño y implementación o operación de redes. La parte empresarial, pues que pueda migrar a tecnologías avanzadas. ¿Cómo yo aplico, organizo o mando al chico para que dé soluciones, pero también dé aportes a esa mejora de esa red constante? ¿Sí? Aquí no se trata de mantener una red así como está, como se colocó, sino irla modificando. Y también se debe evaluar en esa parte, pues las características y funcionalidad. Digamos que lo que es pruebas de concepto que se llaman para poder analizar esa red a ver si funciona o no. Bueno, en esta segunda viene la 2, que es esta, la de planeación, y en esta etapa, pues, digamos, en esta fase, se puede identificar los requerimientos de la red. Entonces, pues aquí miramos con qué recursos se cuenta, ya sea, por ejemplo, de equipos, hardware, de software, personal técnico, recursos económicos. Bueno, de esto se trata de asegurar esa disponibilidad de recursos para poder desplegar esa tecnología en lo que tiene esa empresa o lo que requiere esa red. Y se crea un plan de administración de tareas, o sea, de riesgos, de problemas, de hitos, de críticos y, digamos, de recursos para implementar cambios de esa red. Entonces, mire que aquí ya ustedes han hecho todo ese trabajo y poco a poco, a medida que
empiezan a conocer este modelo, usted dice, no, pero eso lo hemos hecho. Lo que pasa es que lo hemos ido como aplicando a medida que vemos los capítulos. Pero aquí la idea es empezar con el modelo para poder empezar a aplicar todo lo que se ve en ese tipo de cursos y por lo cual estamos preparando a los chicos para eso. Después viene la fase de diseño. Pues en esta fase ya tenemos claro pues qué recursos con qué contamos, con los cuales digamos el objetivo que se va a cumplir, que se planeó. Y se puede desarrollar un plan en el que se incorpore, por ejemplo, que se incorpore cómo soportar esa disponibilidad de esa red. Entonces ahí tenemos que mirar lo que es la confiabilidad, la seguridad, la escalabilidad, el desempeño. Y pues también se desarrollan planes para guiar pues actividades, como por ejemplo ahí vienen, si ustedes van a hacer, por ejemplo, algún chico le dice, bueno, ustedes quieren ser de la parte de configuración de la red o de pruebas de conectividad o de despliegue de operaciones de red. Y ahí bueno, ahorita después de que termine esta otra, que es la parte de implementación, ya vamos aquí en la cuarta, que es implementación. Pues en esta fase se integra los equipos de acuerdo al diseño. Entonces aquí sí, sin comprometer, por ejemplo, la disponibilidad de la red, porque la red no se va a parar. Si yo quiero hacer integración de nuevos equipos o incorporar cosas, pues lo tengo que hacer sin dificultar la red, porque la red pues está funcionando y en alguna compañía no se puede parar. Entonces aquí viene una inquietud y es eh, digamos, cómo nuestros estudiantes eh, podrían llegar a operar en una de estas fases, dependiendo de lo que nosotros les estemos enseñando, ¿sí? Mire que ellos de pronto no van a llegar a hacer una red nueva, pero sí pueden llegar a preparar o analizar o hacer este proceso en la red existente para irla mejorando y irla, digamos, proyectando hacia lo que se está dando en este curso. Vamos a mirar esta siguiente fase que sería la fase de la operación. Entonces, en esta pues se mantiene la salud, digamos, continua de ese proceso, de ese sistema que nosotros estamos trabajando. Y aquí se debe monitorear y administrar. Entonces, aquí digamos que se mira el desempeño, la capacidad, la disponibilidad, la confiabilidad y también la seguridad de, de esa red. Y en pocas palabras, pues aquí se asegura la entrega eficiente del servicio, o sea, que es lo que el cliente o la persona que necesita su red le interesa. Por eso yo les decía que algunos equipos para el dueño de la red o para el que lo utiliza eso es transparente, así como cuando nosotros utilizamos WhatsApp. Nosotros no sabemos ni qué es base de datos, ni a qué equipo, ni qué redes están trabajando, sino lo que nos interesa es que funcione. Y prácticamente las redes de hoy en día se necesitan así. Lo queremos ya todo al instante y funcionando correctamente en todo momento. Por eso viene esa otra parte. Entonces viene la parte de optimización. Entonces aquí viene la mejora continua de la red y aquí pues cómo la voy a mejorar sin interrumpir esa operación y presentar pues digamos cada día una mejora en la calidad de servicio. Entonces aquí esto que están ustedes de pronto leyendo en pantalla, esto está digamos que es el modelo de Cisco del PPDIO y dejé al final algunos beneficios y digamos de este enfoque del ciclo de vida. Pues prácticamente nosotros vamos a capacitar a nuestros muchachos para pues que ellos reduzcan el costo total, pues ya sea de la propiedad de la red o aumenten la disponibilidad de la red o digamos mejore la agilidad pues en sus procesos empresariales o acelerar el proceso de aplicaciones y servicios. Digamos que todo este modelo va enfocado a esa mejora, siempre. Bueno, entonces hay una tabla que simplifica ese modelo. Lo vemos aquí en preparar, planear, diseñar, implementar, operar y optimizar, que es el modelo. Y mire que aquí ya estamos hablando del desarrollo de despliegue o del diseño del sistema o el desarrollo de aplicaciones especializadas. Y sobre este cuadro pequeñito que se logra hacer, pues ustedes ya empiezan a ver lo que es las redes tradicionales, las redes híbridas y las redes de nueva generación. A partir de aquí, digamos que este cuadrito se hizo con el fin de que ustedes lo lean, lo revisen,
para mirar cómo podían llegar a aplicar este modelo en sus academias el próximo año. Bueno, entonces, como ya vimos el ciclo de vida de la red, pues también este capítulo nos habla del ciclo de vida del desarrollo del software. Entonces, vemos que también se necesita aquí requerimientos de análisis. Mire que es muy parecido. Después se diseña, después mira la implementación, después se testea, después mira a desarrollo y después el mantenimiento y vuelve a inicia. O sea que aquí también el ciclo de vida del software o de los scripts o todo lo que nosotros vamos a trabajar para automatizar esa red o la comunicación entre aplicaciones, pues se necesita que esté constantemente mejorando. Es muy parecido al modelo PPDIO, sino que aquí ya lo llaman el SDL para la parte de software. Entonces, aquí lo que se necesita es que se entregue continuamente, se entregue mejorado el código, que se automatice cada vez más todos los procesos para evitar intervención humana, porque pues obviamente en la parte humana pues hay muchos errores y se dice que el 70% de las vulnerabilidades de la red se hacen porque el técnico se le olvidó colocar un parámetro en el router o una política de seguridad o no configuró de pronto por el cansancio todos los equipos como debe ser, mientras que el software sí me permite hacerlo de una forma, digamos, automática y organizada y rápida, ¿sí? No se equivoca cuando ya está automatizado. Entonces, eso es interesante porque todo esto debemos empezarlo a aplicar. Nosotros vamos a ver ahorita con el profesor Hugo dos ejercicios, uno en la parte de funciones y otro ejercicio en la parte de formatos para poder empezar a combinar y mirar cómo vamos a empezar a automatizar o cómo vamos a desarrollar un script para después hacer esa automatización de la que estamos hablando. Bueno, en este capítulo también estamos hablando sobre metodologías de desarrollo de software. Pues aquí Cisco los llama como metodologías, pero realmente lo que yo he investigado y lo que se ha aplicado son culturas, son enfoques, porque lo que se quiere aquí con estas metodologías no es seguir un paso a paso, sino más bien cambiar esos procesos y esa cultura, ¿sí? Aquí nos habla de tres metodologías, que es la de Waterfall, lo que es cascada, lo que es Agile o Agile, o lo que es Lean, que pues significa inclinarse, pero pues viene más bien de la palabra como esbelta. Esa es una palabra Lean que fue una metodología y esa palabra fue, digamos que, tomada de, del dueño o de uno de los fundadores de Toyota en el momento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue a Estados Unidos a mirar cómo los norteamericanos estaban haciendo su producción de vehículos en masa y ellos no habían podido hacerlo y venían de la Segunda Guerra Mundial, entonces tenían sus industrias destrozadas, tomaron esa metodología Lean y la volvieron en Lean Factory y pues esa fue la que llevó a Toyota y a muchas compañías japonesas pues al éxito, precisamente porque buscaban ese enfoque ágil, rápido e integrado en sus sistemas de producción. Y pues aquí dice que esta metodología, que son enfoques o culturas, depende del tipo de proyecto, la duración del proyecto y el tamaño del equipo. Entonces, el DevOps se debe aplicar no a licitaciones, porque a veces licita y se gana en una licitación y dentro de las licitaciones hay proyectos. La idea es que se aplique es a proyectos dependiendo de su tipo y duración y tamaño, ¿sí? Pero no a licitaciones. Hay mucha gente que dice, uy, estoy desarrollando la metodología, no es una metodología de voz. Estoy desarrollando el enfoque, no es un enfoque. O sea, todo lo que ustedes encuentren por ahí, realmente hay gente que ha empezado a subir información sobre DevOps precisamente para decir que la están aplicando, pero lo que aquí hay que hacer es cambiar la cultura más allá de irse a herramientas o de irse digamos, a esas metodologías que dice según esto. Entonces, aquí también nos habla sobre este desarrollo de software de cascada, el waterfall. Entonces, es un modelo original creado por Winston Royce
Y este modelo consta de 6 fases y lo que pasaba aquí es que lo hacen pasito a pasito. Entonces, aquí como están viendo, va cayendo el agua escalón a escalón. Y aquí dice, bueno, vamos a mirarle el requerimiento de los sistemas, después vamos a mirar los requerimientos de software, vamos a mirar vamos a analizar, después hacemos el diseño del programa, después la codificación, después testeamos y después la operación. Pero ¿qué pasa si en la operación decía no funciona? Pues imagínense, en estas etapas pudo haber pasado semanas hasta meses. Y a veces para el dueño de ese negocio, para el dueño de esa red, le salía como un proceso muy extenso, ¿sí? Que fue exitoso en su momento, pero en este momento que las cosas van tan rápido, pues ya no funciona mucho. Algunos tienen algunas mezclas de estas metodologías, pero si al final en operaciones no funcionaba, imagínense, y el error o nadie se percató de un error en una etapa anterior, pues estaríamos hablando de un retroceso y eso son tiempo y dinero y pues también mejoras que se dejan de hacer de la red. También aquí nos hablan sobre lo que son los sprint cortos, que ahí se habla de unos tiempos para poder entregar ese tipo de código de desarrollo. Esos tiempos puede ser de 2 a 3 semanas, más o menos. En otros los trabajan entre más, digamos, el tiempo sea corto, mejor, para evitar, digamos, esos desfases o errores gravísimos en un proceso de producción. Digamos que si los llevamos a una producción hablemos, por ejemplo, de una producción de una maleta. Si, si al final, ya cuando van a vender la maleta, se dan cuenta que le pusieron unos hilos inadecuados o unas partes en la maleta inadecuada que no resiste el peso para la que fue calculada, pues ya cuando está la maleta hecha, pues imagínese qué tendría que hacer ese empresario para devolver, por ejemplo, 1000 maletas que hicieron y que hubo un error anteriormente. Entonces, mire que ya viéndolo, no tanto en software, sino en producto, sí es complicado y los costos son grandísimos cuando no se manejan esas entregas, digamos, parciales a corto plazo, y más bien se deja toda la producción y se va haciendo en línea, no, digamos que no en línea, sino se va haciendo como en paralelo, y al final si hubo un error, pues se entregaron las mismas maletas mal. Aquí no, aquí se tiene que ir entregando poco a poco con estos sprint cortos. Y pues también en esta parte de esa metodología, Len lo que quiere es motivar al equipo, ¿sí? Que cada persona pues tome esas decisiones. Aquí ya no se habla de que usted tiene una tarea, sino pues en esta metodología se habla de que entre dos desarrollen el código. Eso ya no serían tiempos muertos o esas discusiones mientras se desarrolla un código sería muy provechoso para la empresa porque se va generando esa discusión, pequeñas discusiones a través de que se va generando y lo hemos visto nosotros cuando estamos desarrollando algo entre los profesores y hablamos y uno dice, no, póngalo así, mejórelo aquí. Y entre todos esos conocimientos que tenemos todos, pues se va generando de una forma más rápida y mejor. O sea que también lo hemos hecho. Esta parte de poder desarrollar en equipo algo es muy eficiente, aunque en algunas empresas la mentalidad es que si hablan, que si están juntos, pierden tiempo. En este tipo de metodología no. En este se quiere optimizar ese tiempo y se mejora la calidad del software, que es lo que se necesita. Bueno, en la parte del desarrollo ágil, pues aquí lo que interesa es lo siguiente. Entonces, hay mucha documentación para poder desarrollar esa metodología de trabajo. También para hacer ese plan de seguimiento, entonces el enfoque al cliente pues, necesita en esta tablita que nos presenta Netacat aquí en el capítulo 3, lo que necesita el cliente es una simplicidad, o sea, que sea lo más fácil, por eso la parte de la letra Lean, digamos que es como lo que yo les decía, simplicidad, que sea muy fácil, que se una, que no se vean esos departamentos o áreas por aparte, también para adaptarse al cambio, ¿sí? O sea, que los equipos estén motivados y mirando ese equipo, digamos, ese ritmo de trabajo sostenible y que van organizando esos equipos para que todo vaya fluyendo y pues hacer esas entregas frecuentes, que es lo que se necesita en este tipo de metodologías.
para que ustedes más o menos comprendan, en esta parte ya habíamos hablado sobre todo lo que es la cultura de bots. Entonces, en esta parte, me voy a devolver acá, en esta parte de las metodologías ágiles, pues si un equipo va a desarrollar un proyecto de software, independiente si es un microservicio o no, pues aquí se definía una metodología que se llama de primer enfoque, que esto es para controlar el ciclo prácticamente. Y el software define esa metodología como una cultura ágil. Prácticamente en este capítulo se habla sobre esa cultura ágil. Bueno, en esta parte de integración continua, bueno, en esta parte también estábamos hablando de, bueno, aquí en metodologías ágiles, yo les había hecho un ejemplo la sesión pasada, que para entender esto más allá de las herramientas, yo ponía el ejemplo de un calendario. Entonces, que si yo entraba a una empresa y los citaba a las 7, yo podría utilizar, por ejemplo, Google Calendar, ¿sí? El del calendario, o por ejemplo, Webex, para citarlos. Pero si todos no tienen cumplimiento, ¿sí? Si no todos llegan antes de las 7, por ejemplo, o de pronto otros se durmieron y no cumplieron con su labor en esa reunión que teníamos un proyecto importante, no tenían o no tienen la seriedad o no tienen la organización, pues ahí no va a funcionar ninguna herramienta, por más que la utilice. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el Google Calendar o el Webex para hacer una reunión, pero si no llegan, entonces aquí con este ejemplo quiero decirles que no es la herramienta la que hace el proceso. Aquí lo que toca es incrustarlo en la cultura, en la mentalidad de la gente para que esto fluya, ¿sí? En la parte de integración continua, pues esta es una de las, ya es una práctica más de ingeniería de software, que consiste, pues digamos, en hacer integraciones automáticas. Aquí cuando se tiene un proyecto, lo más repetitivo posible se va automatizando y que se haga en menor tiempo para, pues, digamos, poder detectar fallas y cuanto antes poderlas mejorar. Entonces, aquí ya va a venir, si no estoy mal y me corrigen, creo que en el capítulo 6 y capítulo 7, de pronto Travis y Jenkins para la parte de integración continua. ¿Sí? Y bueno, ya después viene lo que es el delivery y en esta parte del delivery, pues ahí sí nosotros estamos trabajando lo que es una disciplina, ¿sí? Y esa disciplina pues nos ayuda constantemente a hacer entregas, digamos, de las versiones de código que nosotros estemos desarrollando pues a través de múltiples herramientas. Entonces aquí ahorita yo les voy a dejar un cuadrito más adelante para empezar a clasificar, ya mirando digamos, esta cultura de bots, qué herramientas podría trabajar y qué el curso nos recomienda para desarrollar. Pero fuera del curso hay miles de herramientas, como ustedes ya se dieron cuenta, pues hay demasiadas y que cada uno va a escoger pues su herramienta a su gusto, así como hablamos del entorno, cuando hablamos de entornos de programación, pues hay muchos, pero cada uno va utilizando pues el que desee. En esta parte pues es donde digamos se despliega prácticamente. ¿Qué quiere decir que se despliega? Pues que se empaca y se distribuye ya el script, el software, o sea, ya está funcionando, se hace como el release, la prueba, y pues ahí ya se va, digamos que se va a la siguiente fase, que es el deployment. Y aquí ya se habla también de la infraestructura, cómo se va a automatizar, ¿sí? En el momento de que se va a desarrollar, digamos que se despliega el código y se va para algo que se llama certificación o producción. Entonces, cuando ya está aquí, pues aquí, independientemente de la tecnología, porque por aquí ya viene lo que son, lo que es Docker, Kubernetes, digamos, servidores de aplicaciones tradicionales, servidores con Docker, servidores y aplicaciones empaquetadas, bueno, todo eso que hemos empezado a hablar desde el capítulo 1 ya viene por acá. Entonces, mire que ya aquí con este mapita, ustedes empiezan a entender en qué fase van a aplicar cada herramienta y hacia dónde vamos. Ya, para lo último, pues llegar allá. Entonces, en conclusión, esa cultura, ya para terminar, pues
lo primero es resolver ese marco de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer ese proyecto? Ya sea pequeño o grande. Eso funciona para todo. Lo segundo, cómo automatizar, digamos, esa integración, ya sea de este proceso o de infraestructura. Y cómo hago esas pruebas, con qué herramientas. Después, pues vamos a mirar si hay lanzamientos o release o, digamos, o qué paquetes están listos para ejecutar. Todo esto se hace aquí en esta tercera etapa. Y después, pues mirar a ver si cómo se va a controlar desde la aplicación el despliegue de diferentes entornos. Entonces, ahí se dice, bueno, vamos a mirar la parte de certificación, la parte de producción del software, o vamos a limitar la fase alfa y beta, que son dos fases que se trabajan en ese sistema de producción. Y a lo último, pues vamos a monitorear todo. Cuando ya estamos monitoreando todo, y lo hablaba ya en la integración, tanto de lo que es el ciclo de vida del software como el ciclo de vida de la red, pues ya estamos hablando de la cultura DevOps, o sea, es el completo total. No sé si hasta ahí más o menos me entendieron un momentico ahí sobre lo que quiere decir este capítulo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo pregunto porque de pronto hasta se me va el internet y quedo hablando solo. ¿Cómo vamos, profesor Fernando? ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Sí, profe, está bien, muy bien explicado. Gracias. Bueno, obviamente en el capítulo de NetACAD, profundizan esto que estoy diciendo en esta charla, ¿no? Es amplio, pero aquí es la base. Muchas veces dice, ay, que esta parte es teórica, que no, pero mire que si nosotros lo vemos desde el modelo, le vamos a decir a nuestros chicos, bueno, vamos a aplicar el modelo CDIO o el PPDIO y a partir de ahí ustedes hacen toda su proyección del curso, dependiendo ya de los capítulos. Entonces usted dice, bueno, vamos a ver la parte de incidencias o vamos a aplicar la metodología ITIL o vamos a digamos, la certificación de COVID. Y de todo eso se habla en este capítulo. Entonces, mire que este capítulo nos habla de estas cuatro, de lo que es el Scrum, ¿sí? Lo que es el Lean, lo que es el XP y lo que es el FDD. Entonces, prácticamente aquí lo que es el Scrum es un marco de trabajo para desarrollo ágil del software. Entonces, cuando hablemos de Scrum, pues ahí ya sale varias cosas sobre, digamos, ese marco de trabajo. El modelo Lean, lo que yo le decía, es un modelo de gestión que enfoca, pues, digamos, se enfoca para minimizar las pérdidas de los sistemas y mejorar el valor de ese sistema para el cliente. Entonces, ahí es como hacer lo mínimo con recursos, o sea, con los recursos mínimos hacer lo máximo, ¿sí? Que eso es lo que quiere hacer el Lean. Y este XP lo van a ver en el curso mucho porque aquí se está hablando de programación extrema. Pues esa ya es una metodología de desarrollo, pues ya de ingeniería de software, porque ahí sí, inclusive en alguno de los momentos yo les comenté que aquí, por ejemplo, WhatsApp hace 120.000 despliegues por día. O sea, estamos hablando de líneas de código. Cuando hablamos de un despliegue, no tiene que ser un programa completo ni un script completo, sino son líneas de código ya probadas y funcionales para hacer algo. Entonces, imagínense a ese ritmo, pues no todos vamos a llegar a hacer 120.000 líneas de código al día, como lo hace Twitter, como lo hace, por ejemplo, Netflix hace 500.000 líneas de código al día. ¿Sí? Entonces, ya esas empresas nos están mostrando cómo se vuelven muy productivas y cómo empiezan a trabajar a partir de lo que se llama microservicios y a partir también de esa parte de desarrollo de software constantemente, entregas constantes, hablemoslo así. Entonces, aquí, para que ustedes entiendan ya el resumen de esas metodologías, antes se hacía así, análisis, diseño del código, y llegaba al test y de pronto allá en el test decían, uy, no, mire, el 50% del código funciona mal, o sea, no, devuélvase. Y mire que el tiempo iba así, recto. Ahora, con esas metodologías ágiles lo que se quiere hacer es esto. Se va haciendo los cuatro procesos, los mismos, pero se va ¿qué? Se va haciendo entregas de una vez. O sea, el mismo día se va haciendo entregas de línea a línea
y así evita de que cuando llegue al final no le sirva. Y aquí vemos que la usabilidad del código es el 100% al final, ¿sí? Y aquí se puede medir el porcentaje en donde va el proyecto. Entonces se hace la parte de análisis, diseño, código y texto, pero a la vez se va haciendo de una vez, se va sacando ya a despliegue ya digamos, listo el código. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esos beneficios de esas metodologías ágiles al desarrollar los scripts, perdón. Bueno, y aquí vemos una comparación antes de lo que es el ágil y con DevOps. Entonces, mire que en la parte de ágiles se trabaja solo hasta aquí, inicio del código y final del código, pero ya lo que le da DevOps es la parte de testing, el release, el operation y pues otra vez el soporte de producción. Entonces, digamos que lo mejora, lo amplía y a esta cultura, como es tan exitosa, lo están aplicando a todo sistema de producción. Aquí se habla de software en este capítulo y se habla de pronto de la parte de diseño, administración e implementación de redes también, pero pues nosotros lo podemos aplicar inclusive pues, a cualquier empresa. Y aquí vemos algunas herramientas, aquí me faltó la T en el título, qué pena con ustedes, donde de pronto ya viene Travis, Yankees y otras herramientas para la parte de integración, para la parte de configuración y management. Entonces está Puppet, Chef, Ansible, también Terraform. Hemos estado hablando de todas estas herramientas para poder hacer. En la parte de colaboración, pues aquí está Diffy, Webex, ¿sí? En la parte de entornos de trabajo, pues está Docker, está lo que es el virtual, el background, Packer. Y mire que aquí vamos empezando a organizar ya, dependiendo también las herramientas del proceso de DevOps que les explicaba. Entonces, si vamos a trabajar en la parte de plataformas en la nube, pues entonces aquí ya vienen los Kubernetes, Mesos, está el OpenShift, que también lo hemos nombrado anteriormente, y en la parte de infraestructura, pues está lo que es Amazon Web Service y Google Cloud. ¿Esto con qué fin? Con que usted diga, bueno, es que nosotros hasta ahora vamos, ni siquiera hemos llegado a integración. Ah, bueno, pero ya tienen la ruta para un futuro de qué ir trabajando y cómo ir trabajando. Aquí dice el de fuente y control de imagen o control de imagen también. Cuando ya estamos hablando de Docker, pues estamos hablando de que ya se mete todo en un container y se crea una imagen, el Dockerfile, se genera un archivo, un script, y ahí pasa a ser una imagen, y en la imagen sí corre en el container, y cuando ya tengo varios containers, pues se meten en el Docker Compose. Pero mire que ya aquí ustedes vieron GitHub, y ya en algunos casos de pronto han empezado a trabajar otras herramientas. Faltan muchas, sí, y hay más. Y dejo este plano porque cuando se llegue al capítulo 7, si no estoy mal, pues se empieza a integrar lo que es el GitHub con Yankees, con la parte de integración continua. Y mire que aquí ya estamos hablando de los commits y de pronto los pulls para subirlos a GitHub, y empiezan a entender toda esta parte de trabajo para automatizar, digamos, esa parte del deployment y el continuous delivery que hablábamos también. Y herramientas importantes para que vayan trabajando: Ansible, Puppet, Chef y Terraform, que son las más utilizadas. En algunos de estos les llaman los orquestadores, por los cuales también trabajan a nivel de código, y que en el capítulo 8 pues ya se van a ver cómo se ensambla todo esto. Para la parte de monitoreo también he querido dejarles aquí otras herramientas adicionales para que quien quiera las va investigando. Pero una de las más utilizadas, por ejemplo, en telemetría, que se tiene, digamos, ese dashboard completísimo, es Kibana, ¿sí? Que yo se las mostraba también en una anterior. Bueno, ahora voy a hacer una explicación muy pequeña, pero ya mi compañero Hugo les va a ampliar con un ejercicio lo que es funciones en Python. Entonces, vamos a mirar esta parte de funciones. Ya recuerden que el ingeniero Mauri anteriormente, antes de empezar el capítulo 1, tuvimos, si no estoy mal, varias clases de Python, donde se explicó también lo que son tuplas, lo que son diccionarios. Bueno, él explicó muchas cosas que ahorita vamos a necesitar que recuerden para que se aplique lo que es
digamos, para que se prepare lo que es la base para aplicar lo que es REST API y también lo que son formatos. Entonces, en esta parte estamos hablando de qué son las funciones prácticamente. Y pues una función es una o varias líneas de código que realiza una tarea. Aquí vemos que una función está definida por esta palabra def, viene el nombre de la función y aquí vienen unas reglas que nos explicaban anteriormente y que las voy a repetir, y es que el nombre de la función no debe tener espacios, se le coloca una guión bajo, guión al piso, y debe estar en minúscula, preferiblemente, ¿sí? O se puede colocar un solo nombre a ese nombre de la función. Y luego va paréntesis, y dentro de los paréntesis van unos parámetros, no es algo obligatorio, lo pueden encontrar como paréntesis vacíos también, y a esta parte se le llama cabecera de la función. Entonces mire que aquí vamos a analizar cómo se crea una función, pero pues ahorita vamos a hacer el ejemplo práctico para que ustedes abran Visual y desarrollemos este ejemplo. Entonces, la función pueden devolver valores, ¿sí? Entonces mire que aquí ya vamos a organizar esta función. Aquí tenemos el cuerpo de la función, o sea que esta es la cabecera y aquí van las líneas de código. Código, todo el código que ustedes puedan desarrollar va ahí. Y no siempre se le coloca return, ¿sí? Si se necesita que devuelva algún valor, se le coloca, pero esto no es obligación, entonces van a encontrar esta parte. Pues las funciones pueden tener parámetros o argumentos, ¿sí? Parámetros los que van aquí arriba, ¿sí? Y obviamente estos son parámetros formales. Y vamos a mirar que también tiene argumentos cuando se llama esa función. O sea que yo puedo crear una función en un documento y si yo no la llamo, no la invoco, pues me queda ahí. Pero la función lo que hace es que me puede reducir líneas de código. Si yo necesito una función repetitiva, pues la llamo y esta se ejecuta solo cuando yo la llame, ¿sí? Entonces yo puedo tener en un script una función, pero si no la llamo, pues no hace nada, ¿sí? Y ya lo vamos a mirar ahí. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se invoca una función. Entonces, tenemos aquí la palabra def, el nombre de esta función es mensaje, dos paréntesis y dos puntos. Aquí van los parámetros, pero no siempre, no es obligación. Y aquí, digamos que está la línea de código que dice imprima entre el siguiente valor. Digamos que eso es un string, un texto que va a imprimir. Y la siguiente línea de mi script sería imprima, nosotros estamos aquí. ¿Qué pasa si yo no le coloco este que dice mensaje y paréntesis? No la invoco. Entonces, si yo corriera este script, me saldría solo esta línea que dice print. Nosotros estamos aquí, we start here, y no, la función no haría nada, no se imprimiría este que dice enter next value. Pero si yo le coloco este que dice mensaje, abre paréntesis, lo que yo estoy haciendo es que voy arriba, voy a la función, como se llama el nombre de la función, ella entiende que la invoca y me imprime esta línea. Después, ¿qué hace? Retorna, si le colocaron el retorno, retorna un valor y vuelve a donde iba aquí en la línea de código ejecutando, ¿sí? Eso es más o menos lo que hace esa función cuando se invoca. ¿Cómo se invoca? Llamándolo como la llamó arriba. Si la función arriba le colocan suma, pues aquí le colocan suma entre paréntesis y ya con eso se ejecuta. Entonces, vea, vamos a mirar aquí otro ejemplo. Aquí hay una que se llama mensaje y en los parámetros tiene number. ¿No? Y tiene aquí en el código print y dentro del print dice enter, o sea que entre un número y que imprima la variable número. Pero yo la invoco, ¿cómo? Con el nombre de arriba, igualito. Y aquí ya le coloco un argumento. Entonces, cuando yo le coloco aquí parámetro number, abajo le tengo que colocar un argumento si no me sale un error. ¿Sí? Obviamente, aquí arriba le puedo colocar más parámetros. Y si le coloco coma y otro parámetro, abajo tendría que colocarle o uno o dos argumentos para que me haga esa función, para que funcione. ¿Sí? Entonces, a esto se le llaman parámetros y a esto se le llaman argumentos. Bueno, miremos este ejemplo ya para finalizar, para que entremos con el profesor Hugo a desarrollar un ejercicio interesante.
Entonces, aquí vemos que la función, eh, su nombre es mensaje. Y yo le coloco dos parámetros, algo y número. Bueno, aquí le pueden colocar cualquier cosa, ¿sí? Y le digo que una línea de código es imprima, este es un string, enter, y que me imprima que diga algo, y número, y la variable de número, digamos el parámetro número. Pero cuando yo invoco, yo le coloco aquí mensaje, y aquí le estoy dando los argumentos. Entonces, en algo le digo que es teléfono, y en número le digo que es 11, un ejemplo. Entonces, al momento de ejecutar esta función, me saldría así. La palabra enter, donde dice algo, me la reemplaza por qué? Por este argumento que se te da teléfono. La palabra número, porque es un string ahí, lo deja tal cual, número, y me saca el 11. Pero mire que yo le coloqué estos argumentos a esta función y me imprimió esto. Pero yo le podría cambiar los argumentos a esa función y yo le digo, ya no la necesito que me imprima teléfono 11, sino precio y 5. Y me va a salir enter precio número 5. Pero si yo quiero ya solo con invocarla y colocarle los argumentos, vuelve arriba y me ejecuta la función y me imprime enter número, número, número. Porque en este caso le coloqué enter y en el algo le puse número y acá hay número y aquí le puse número, ¿sí? Entonces me va a imprimir tres números. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una función allá arriba y para poder desarrollar algo, solo la invoco y me funciona. O sea, me evita repetir código, me evita estar revisando arriba solo con la invocación de esa función. Y también la puedo tener en archivos separados, que ese es el ejercicio que mi compañero Hugo va a empezar a explicar. Claro, esto de funciones tiene muchas cosas más, como explicaba el ingeniero Mauri. Ya tiene la parte de los métodos, que prácticamente las funciones también se denominan métodos, pero cuando se encuentran definidas en una clase. Entonces ya va a hablar mi compañero sobre la clase, el método y muchas cosas más para recordar lo que el profesor Mauri explicó. Entonces, ingeniero Hugo, lo dejo en esta práctica para que podamos empezar a recordar lo que es las funciones de Python y prepararnos para lo que es esas funciones que vamos a utilizar en REST API y en la parte de conversión de, mm, de formatos. Entonces voy a dejar de compartir, compañero. Me dice si me escucha y ya. Sí, perfecto, Wilson. Buenos días para todos, compañeros. Bueno, Buenos días, ingeniero Hugo, ¿cómo está? Voy a Bien. compartirles primero inicialmente una pequeña presentación. Regálenme un minutico. Listo, compañeros, buenos días. Vamos a hacer una pequeña práctica de lo que tiene que ver con la parte de funciones de Python. Recordar la importancia de esto, pues para los capítulos siguientes, lo que tiene que ver con funciones, lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Entonces voy a hacer un pequeño repaso. Pues la idea es que todos participemos y pues que nos colaboremos pues para que digamos que los ejercicios planteados se hagan de la mejor manera. ingeniero, si le puede dar ver pantalla completa para que se vea grande el código, mejor, o sea. Estoy Y, intentando buscar porque esto me lo cambiaron. cierto, cierto que ahí donde dice ver, Ya ah, miro. o en los tres punticos, No, igual no me deja ver la pantalla completa. cierto que lo cambiaron. Estoy aquí como Al Ingeniero Hugo, a la enter, izquierda hay una lupa que tiene un menos y un más. ¿Le aparece a usted? A la izquierda de la pantalla. aquí dice que, sí, sí. O De dice pronto al puede hacer enter, un zoom. con al enter dice, creo. No sé, para que se vea grande. bueno, así se, no puedo verificarla mejor, pero bueno. Listo. Entonces, básicamente, pues es hablar la parte de las funciones.
la importancia para los capítulos siguientes que vienen y lo que tiene que ver con la parte de RESAPI, con la parte de los formatos y demás. Entonces vamos a utilizar muchas funciones. Entonces eso lo traigo el capítulo 5 de Python, y Python también nos habla allí de algo que es muy importante, que son los módulos. Entonces básicamente nos dice que eh, el software se divide en muchas partes separadas, pero que todas las partes separadas son cooperantes. Y pues la respuesta de todas estas partes que nosotros utilizamos en Python es módulos. ¿Por qué es tan importante esto de los módulos? Porque básicamente Python es un lenguaje de programación basado en el trabajo por módulos, donde tiene muchos paquetes, muchos, digamos, módulos ya preinstalados, otros definidos, otros que podemos crear y otros que pues los podemos conseguir básicamente en los repositorios que tiene Python. Nos dice el capítulo de Python que pues un proyecto de software completo con éxito debe tener los medios que permitan primero dividir las tareas entre los desarrolladores. De esto se ha venido trabajando en lo que tiene que ver con las metodologías y demás, y lo que tuvimos que ver con la parte de control de versiones, y es que las tareas se dividen entre desarrolladores y después se tienen que unir pues todas esas partes creadas en un todo funcional. Entonces Python viene con funcionalidades básicas ya predefinidas, pero hay muchas que se pueden crear. La idea es que pues, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio de hoy? Pues vamos a hacer o crear algunos módulos, ¿sí? Que es básicamente el propósito del ejercicio. Básicamente, cuando nosotros tenemos módulos creados ya existentes, fueron creados por otra persona, o pueden ser módulos que vienen incorporados con Python, o son módulos que nosotros podemos crear, ¿cierto? Vienen módulos digamos, en la biblioteca estándar de Python. La mayoría de módulos son realizados por la comunidad de Python. Entonces, vamos a crear unos módulos. Dice aquí la diapositiva, pues que en primer lugar los módulos se identifican por su nombre, y básicamente si se desea utilizar cualquier módulo se necesita saber su nombre pues para poder, digamos así como lo decía Wilson en las funciones, invocarlo. ¿Cómo se hacen o cómo se utilizan los módulos? Pues básicamente los módulos constan de algo que llaman entidades, que básicamente dice allí son como los libros tienen capítulos. ¿Y qué son esas entidades o esos capítulos? Básicamente son funciones, pueden ser variables, pueden ser constantes, pueden ser clases o pueden ser objetos. Y la idea es saber acceder a cada uno de ellos de manera particular, pues para poder utilizarlos en el momento que los necesitamos. ¿Por qué hacemos referencia tanto a los módulos y a las funciones? Porque básicamente de aquí en adelante se van a utilizar muchísimos módulos y muchísimas funciones que nosotros podemos buscar, encontrar, o que ya básicamente eh, DevNet nos está ayudando con muchísimas de ellas para trabajar diferentes tareas, como por ejemplo las tareas de trabajar con diferentes formatos, como tareas como acceder a diferentes routers, switch. O sea, tenemos muchísimo por trabajar, pero el uso de esto es con muchísimos módulos. Hay formas de importar módulos, entonces utilizando la palabra reservada import, y pues llamando al módulo o a los módulos necesarios. Esto lo vamos a ver ahorita pues en un ejemplo práctico. Entonces, esta parte me parece interesante, esta diapositiva que les quiero mostrar, ¿sí? Y es que existen paquetes. Los paquetes básicamente son directorios. Los directorios contienen módulos, y los módulos son contenedores de funciones. Y pues las funciones, pues ya básicamente nos lo explicaba hace un momento Wilson, pues que es el desarrollo de tareas que se pueden automatizar, tareas repetitivas que podemos automatizar. Entonces, la idea es nosotros crear módulos, dentro de los módulos crear funciones, y pues básicamente directorios con muchos contenedores de funciones, con muchos módulos que podemos utilizar. Entonces, el ejercicio inicial va a ser ese. Recuerden que dentro de los módulos pueden haber funciones, pueden haber objetos, clases, variables, todo lo que necesitemos pueden estar dentro de los módulos. Pero inicialmente pues vamos a trabajar con esta parte de las funciones. Entonces voy a dejar de compartir esta parte para que no se me acumulen muchas. Y nuevamente voy a compartir aquí la parte de Visual Studio. ¿Me confirman si están viendo allí Visual Studio? Sí, Sí, señor, profe, ya ahí se se está ve. viendo. Perfecto, entonces pues básicamente recuerden que nosotros nos encontramos por aquí en la parte, o venimos trabajando con un entorno,
Entonces, ¿se acuerdan que lo teníamos que activar? Entonces, para recordar, pues, digamos, esa parte de esos temas, entonces aquí activamos el entorno virtual. Y pues básicamente en el ejercicio de hoy quiero que creemos dos o tres archivos de Python, ¿sí? Voy a trabajar con funciones muy sencillas, funciones matemáticas. Por ejemplo, quiero inicialmente empezar por un ejercicio que trabajo con los estudiantes y es que ellos empiecen a definir funciones para generar el cálculo de áreas de figuras geométricas, que es un ejercicio supremamente sencillo. Luego, cómo al crear muchas de estas funciones puedo crear un módulo y después cómo puedo llamar estos módulos para hacer uso de ellos. Entonces, básicamente va a ser el propósito del ejercicio. Entonces, inicialmente voy a crear eh, tres documentos de Python, se puede decir, tres archivos. No sé, el primero lo voy a llamar áreas. Entonces voy a crear aquí mm, el primer documento, áreas, áreas.py, que lo voy a crear. Entonces aquí ya tenemos que creamos ese primer documento. Voy a crear otro documento eh, similar. Voy a crear otro que se llama perímetros para crear, digamos, dos módulos. Y por último voy a crear como un archivo principal, no sé, lo puedo llamar main, como el archivo principal donde vamos a utilizar esos módulos y pues como para dar claridad de cuál va a ser ese trabajo. Entonces no sé si hasta aquí todos vamos bien, si me siguen como con la idea del trabajo que vamos a hacer. Entonces creamos los tres documentos, el de áreas, el de perímetros y uno que se llame main. Hugo, qué pena, es que parece que se me olvidó algo en el de activar el entorno y estoy ahí perdida desde el principio, como quien dice. Aquí la ruta, profe. Sí, esa, gracias. Esa, Entonces, sí, esa. punto diagonal, pues el nombre de la carpeta. Recuerde que la idea es llegar a la ruta. Aquí está en Cisco, que es la carpeta donde estamos trabajando. Luego en scripts y luego en activate.ps si estamos trabajando con PowerShell. ¿Listo, profes? Entonces voy a empezar por esta parte, por el documento que estoy construyendo que se llama áreas y voy a construir algunas funciones que me permitan calcular el área de figuras geométricas. ¿Sí? Recuerden que las funciones las puedo reutilizar. Entonces, pues la idea del ejercicio es esa y que esas convirtamos, digamos, esto en un módulo y que ese módulo lo podemos llamar después en un ejercicio, en un script principal. Entonces, voy a crear, por ejemplo, ustedes me van ayudando cómo hacer para crear la función, no sé, de calcular el área del cuadrado. Entonces, básicamente utilizo la palabra reservada dev, que nos hablaba hace un momento Wilson, y le vamos a darle el nombre de la función. No sé, en este caso le puedo decir defina área cuadrado y vamos a hacer una función que me permita el cálculo del, del área de una figura geométrica cuadrado. Entonces recordar que cuando vamos a utilizar o vamos a crear, no sé, un ejercicio de estos, necesitamos crear algunas variables. Por ejemplo, para crear el área de un cuadrado necesitamos una variable. Esa variable básicamente se refiere pues a los datos que necesitamos y en este caso pues yo puedo decir que para crear el área de un cuadrado necesitamos el lado, ¿cierto? Y básicamente cuando yo creo esta variable lado, pues yo puedo pedirle a alguien que digite esa variable pues para poderla operar. Si necesitamos ofrecer esta función. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuál es la función integrada que nos permite pedirle al usuario que ingrese datos? Datos ¿por qué? Por el teclado.
estimados compañeros. Dígame, profe. Buenos días, compañeros. Creo que es input. Sí, señor. Input. Y básicamente aquí nosotros podemos crear un mensajito, no sé, ingrese el valor del lado. Ahí vamos a mostrar como en un string el mensaje que nosotros vamos a crear. Y pues básicamente nos decía el profe Wilson que cuando nosotros creamos funciones podemos retornar algún elemento, ¿cierto? Entonces vamos a retornar pues el cálculo de ese ejercicio. Entonces vamos a retornar un print aquí. Y pues básicamente decimos, podemos combinar diferentes elementos como por ejemplo eh, eh, algunas cadenas, algunos textos los podemos combinar con los resultados. Entonces podemos colocar el área del cuadrado es, utilizamos coma, recuerden que cuando utilizamos coma dentro de la función print, estamos separando diferentes argumentos que podemos utilizar. Y pues básicamente vamos a hacer el cálculo del área del cuadrado. ¿Cómo elevamos al cuadrado? ¿Ustedes se acuerdan, estimados compañeros? Dentro de las operaciones en Python. Asterisco, asterisco. Sí, señor. Entonces tenemos asterisco, asterisco, elevado a los. Entonces aquí básicamente ya tenemos una función creada, que es la función que me permite calcular el área de un cuadrado. Si yo ejecuto el código, ¿qué va a ocurrir, compañeros? Listo, el código se ejecutó con normalidad, pero ¿qué pasó? Que pues básicamente la función no se vio reflejada. ¿Por qué? Porque necesitamos, lo que nos decía Wilson, invocar la función, llamar la función. ¿Y cómo se llama la función? Aquí me ayuda mucho Visual Studio porque él ya las funciones que he creado, las variables que he creado, pues él me las muestra. Entonces me ayuda aquí bastante. Si yo invoco la función, pues ya puedo ejecutarla. Entonces aquí voy a ejecutar la función y aquí en la consola me está apareciendo ingrese el valor del lado. Voy a dar un ejemplo, el 5. ¿Sí? Y me genera aquí un error. ¿Cuál es el error que me genera y quién me puede ayudar, estimados compañeros, como para ir repasando estos temas? Entonces, no sé si me están escuchando allí, pues aquí hay un error y es básicamente, y me lo muestra el intérprete, y es que dice que no se puede operar, digamos, un número elevado al cuadrado, o sea, no puede hacer esta operación elevada al cuadrado, básicamente porque la información contenida en la variable, en este lado, es un string, ¿sí? Entonces, como es un string, pues él básicamente no va a poder hacer eso. Necesita que eso sea un entero o un flotante, pues eso lo podemos definir, ¿correcto? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Básicamente, yo puedo convertir valores, ¿sí? Utilizando pues el formato que nosotros, el tipo de dato que nosotros queremos. En este caso necesitamos un tipo de dato flotante. Si nosotros le damos a ejecutar, me dice ingresa el valor del lado, le digo 6, ay, perdón, aquí en la consola, y me dice que el área del cuadrado es 36. En este momento nosotros creamos una función muy sencilla, una función que podemos utilizar, que podemos reutilizar cuando necesitemos. ¿Me confirman, estimados compañeros, si vamos en esta parte del ejemplo? Gracias, compañeros. ¿Cuál es la idea? Pues que creemos por lo menos unas tres funciones, ¿sí? Vamos a crear otra función. Cambiemos otra. Para calcular el área de un círculo.
¿Qué necesitamos, estimados compañeros? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces aquí vamos a ingresar el valor del radio, ¿cierto? Esto cambiamos esta variable, ¿sí? Y por aquí eh, vamos a hacer el retorno, pero pues para el retorno necesitamos, en este caso, una constante, un pi. Pues la podemos dejar aquí, pues para no utilizar módulos, porque nosotros podemos insertar un módulo que llama matemáticas y del módulo matemáticas llamar la función pi. Pero pues para en este momento no entrar en ese detalle, simplemente voy a crear, digamos, la variable pi y dejémosla así cerrada 3.1416. Recuerden que Python no admite comas, que nos tocó utilizar puntos. ¿Listo? Y entonces aquí colocamos el área del círculo y pues aquí hacemos, digamos, la operación que necesitemos. Entonces es pi multiplicado por, me confirma si estoy bien. No, en la jerarquía de operadores no se necesitaría el paréntesis. Sí, señor, aquí primero, pues por la jerarquía estamos ejecutando primero el radio al cuadrado y después lo multiplicamos por pi. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Me confirman, compañeros. Sí, señor. Entonces siempre hay una jerarquía. Sin embargo, él siempre resuelve primero, Python resuelve primero las operaciones al cuadrado y demás. Pero sí es necesario utilizar aquí la parte del paréntesis. ¿Cómo invocamos la función? Entonces miremos aquí. Y comprobamos si pues básicamente está funcionando. Entonces digamos que el radio es 3. Perdón, eso no es aquí. Es aquí. Y pues básicamente me está dando el área del círculo. Y pues hagamos inicialmente una última, no sé, cambiamos aquí por rectángulo, ¿cierto? En rectángulo necesitamos dos variables, ¿cierto? Cambiamos aquí los mensajitos. Listo, estimados compañeros, me confirman. Comprobemos aquí, ejecutemos. De la base, siempre me equivoco, perdóneme. De la base 5 y de la altura 4 y me dice que el área del rectángulo es 20. Entonces aquí nosotros ya hemos creado, pues se podría decir de manera muy sencilla, un módulo, ¿cierto? ¿Por qué hemos creado un módulo? Porque según lo que me dice Python, es que un módulo es un contenedor de funciones. Entonces aquí nosotros ya tenemos muchísimas funciones creadas dentro de este módulo, ¿sí? Podemos crear las que necesitemos. Eh, si yo quiero hacer, por ejemplo, un ensayo importante de saber qué módulos hay o cómo ver los módulos, eh, o qué módulos están, digamos, en Python, voy a hacer el ejemplo aquí abajito, en la consola. Si yo le digo aquí en este momento help y entre paréntesis módulos,
se va a demorar un poquitico Python en decirme cuántos módulos tiene, digamos, ya allí creados. Y todos estos son los módulos que tiene Python, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quisiera saber de algo de estos módulos, qué funciones contienen, pues básicamente yo puedo hacer esa, digamos, como esa posibilidad. Por ejemplo, el módulo matemáticas, ¿sí? Entonces yo le digo import math y luego puedo decirle que me diga qué módulos tiene matemáticas. Perdón, qué funciones. Y entonces me dice que en el módulo matemáticas encontramos las siguientes funciones: coseno, seno, tangente, hipotenusa, logaritmos, raíz cuadrada, factorial, el pi, eso está por allí. Todas son las funciones contenidas dentro del módulo matemáticas, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver primero qué módulos están instalados, segundo qué funciones hay dentro de cada módulo, haciendo pues el ejercicio que aquí planteamos en este momento. ¿Mm? Entonces muchos de estos módulos vamos a utilizarlos. Hay algunos módulos que no van a estar aquí, que nos va a tocar traer, que nos va a tocar instalar, pues porque no se encuentran completos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, estimados compañeros. Oh, qué pena, ¿Todo, todo está claro? tengo una duda. Sí, Se señora. supone que ahí, cuando tú le diste que te listara los módulos, debe salir el de Ares, el que creamos. No, ese no ha salido porque pues básicamente no está dentro de la carpeta donde están, digamos, contenidos todos los módulos. Pero sí lo puedo crear y utilizarlo. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos, pero pues en este momento no me lo va a listar allí. Porque Gracias. digamos que eso hay que crear un directorio para los, como lo mostraba en la presentación, donde están los paquetes, ¿sí? Hay que inicializar los paquetes y demás. Pero pues aquí les voy a mostrar más o menos cómo funcionaría esto cuando lo utilicemos como módulo, ¿correcto? Sí, Bueno, hay una parte importante en Python que al comienzo para mí fue un poquito difícil de entender, que me dio claridad en un momento en que el compañero Amaury lo explicó, y es el entry point, el punto de entrada. Y es el que me permite definir cuando una función se está comportando como una función principal, como un archivo principal, y cuando esta función se está comportando como un módulo. Esto es muy importante debido a que este entry point me permite hacer, digamos, verificaciones de los módulos, ¿sí? Verificar si los módulos están funcionando bien, si las funciones dentro de los módulos están funcionando bien y son correctas. Este entry point, pues voy a escribirlo por aquí, es muy común, ustedes lo van a encontrar en muchísimos scripts, en muchísimos ejercicios hechos de Python, se va a encontrar este. Y básicamente la estructura es el if guión al piso name, ¿sí? Esta es como la estructura, guión al piso main, ¿sí? Básicamente está diciendo si en este momento su nombre, si en este momento el archivo que estoy trabajando se considera o se llama main, haga algunas actividades. De lo contrario, pues haga otra. Yo puedo configurar como este entry point. ¿Por qué hacemos eso? Porque si nosotros ahorita hacemos el ejemplo que imprima cuál es el nombre y en este momento, como se está ejecutando desde el archivo principal, él se va a considerar como el main, como el archivo principal. Y entonces en ese momento yo puedo hacer diferentes prácticas, como por ejemplo la que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Que era comprobar cada una de esas funciones, si estaban quedando bien creadas o no estaban quedando bien creadas. Entonces, si eso es así, entonces yo me acuerdo que el profe Amaury nos colocaba aquí un mensajito que decía, bueno, yo soy la función principal o me comporto como la función principal en este momento. Principal. ¿Sí? Si eso es así, que se diga. Y pues aquí podemos hacer ensayos, ¿no?
Entonces, bueno, si estoy comportándome como la función principal, hagamos el ensayo de algunas de estas funciones que he creado. No sé, coloquémosle aquí a cuadrado, puede ser, que comprobemos si está bien la función. Antes de eso, quiero verificar y preguntarle al, digamos, al archivo cómo se llama en este momento, ¿cierto? Y en este momento voy a preguntar aquí el nombre para que ustedes se puedan dar cuenta de que él en este momento o él se llama archivo main, se está comportando como función principal y va a ejecutar lo que esté dentro de la función principal, que eso es básicamente lo que me dice el entry point que puedo hacer. Y pues básicamente puedo darle un else. ¿Qué pasa si es lo contrario? Ah, pues si es lo contrario, imprimamos nuevamente un mensajito. Entonces, me comporto como módulo. Y pues voy a copiar también cómo se llamaría en ese momento si él se comporta como módulo, si tendría el mismo nombre o no. Entonces, pues como para comprobar este entry point. Entonces, en este momento, pues el archivo se encuentra el archivo dentro del archivo principal. Voy a colocar aquí unos espacios. Y ejecutemos aquí nuestra función. Miremos aquí. Mire que cuando yo le pregunto a él, cuando yo ejecuto el archivo, cuando creo el if, yo le digo, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? Él está diciendo que en este momento se llama main. Básicamente, por eso ejecutó el if. Él se considera el archivo principal. Y si yo le pregunto cuál es su nombre, dice, pues básicamente eso, que él se llama main. Y al llamarse main, está ejecutando el ciclo if que está aquí. Me aparece el letrerito, pues que en este momento se está comportando como la función principal y estoy evaluando, pues digamos, la función área cuadrada. Entonces dice, bueno, digite el lado. Entonces él hace en la comprobación de la función. Entonces yo puedo comprobar ahí todas las funciones sin que haya ningún inconveniente. Listo, estimados compañeros. Entonces, eso es como la parte del entry point. Me confirman cómo vamos hasta allí, si ha quedado claro, si hay alguna duda con respecto a este tema. Ingeniero, ¿y cómo se comportaría como módulo? Exacto, voy a dejar esto acá, ¿sí? Que es básicamente después la función. Cuando ya lo llamemos como un módulo, se van a dar cuenta que él se va a ir por esta ruta porque ya no va a ser la función principal, sino lo están llamando. Están llamando algunas de las funciones, están invocando algunos de los módulos y las funciones y él va a aparecer digamos, se me olvida, este print y va a cambiar de nombre. Ya no se llamaría en main, sino se llamaría Arias. Cuando yo lo llamo, se va a llamar Arias, cuando se comporta como un módulo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente aquí ya tenemos creado pues un módulo pequeñito que quiero que ahorita trabajemos. Voy a colocar o abrir el otro archivo, que es el de perímetros, y voy a copiar básicamente el mismo código que tenemos acá. ¿Sí? Lo vamos a traer acá y voy a hacer algunos cambios. Aquí, perímetro cuadrado, perímetro círculo, pues para cambiar como las funciones. Perímetro rectángulo. ¿Cómo se calcula el perímetro del cuadrado? Aquí cambiémosle por. Entonces básicamente aquí lo que va a tener que cambiarle es las operaciones. Entonces aquí, por ejemplo, el lado, ¿sí? La Eh, suma de los lados. la suma de los lados o 4 por el lado, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí sería
¿Cómo es que se calcula? 2pi por r. Y aquí sería 2 por la base más 2 por la altura. Esto sí necesita aquí unas... Vamos a dejar igual y aquí comprobemos algunas de las funciones, ¿no? Puedo comprobarlas todas si quiero. Estamos llamando las funciones y aquí y ejecutemos pues el script acá. Dice que tenemos un error por aquí en la línea El 8. último asterisco de P círculo creo que es el que Sí, se está me fue ahí. sobrando. Gracias, profe. Y, bueno, aquí está comprobando, ingresa el valor del lado. Dice que se comporta como la función principal. ¿Sí? Ingresa el valor del lado 5, entonces será 20, del radio 5 y de la base 4. Y esto pues ahí estoy comprobando las funciones. Entonces ahí me está dando pues los perímetros. Listo, estimados compañeros. Entonces mire que aquí ya tenemos, digamos que dos funciones, pues básicamente dos módulos creados utilizando pues algunas funciones. ¿Sí? Entonces ahora me voy a ir aquí al main. Voy a ir por aquí. Y lo primero que voy a hacer es, si ustedes se acuerdan cuando vieron la parte de funciones, que hay que importar, digamos, los módulos creados pues para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, voy aquí a, ¿se acuerdan cómo se importaban los módulos? Import y el nombre del módulo. Sí, señor. Puedo hacer, por ejemplo, import, ¿sí? ¿Y cómo se llama el módulo que yo creé? El uno se llama áreas y el otro se Ujú. llama perímetro. Exacto, yo puedo importarlo hacia áreas y perímetros. Digamos, estoy importando en las funciones. Ahora, cada vez que voy a utilizar una función de esto, ¿cómo es que debo llamarla? Si ustedes se acuerdan, pues cada vez que voy a importar una función de esas, tengo que utilizar digamos, como dar la ruta. Entonces sería áreas.área cuadrado o áreas.a círculo, ¿sí? Puedo llamarlo de esa manera. Pero también me dice básicamente que yo puedo importar las funciones que yo necesite de los módulos. No necesariamente tengo que importar todo el módulo, sino las funciones necesarias. En este caso, pues tengo muy pocas funciones, entonces puedo importarlas y como pues para tener claridad. Entonces yo puedo utilizar la palabra reservada, ¿cierto? Y decir, bueno, eh, desde el módulo, que en este caso se llama áreas, importo qué funciones. Entonces yo digo, bueno, aquí ya tengo unas funciones creadas. ¿Cuáles son esas? Miren las que él ya me las muestra acá. A cuadrado, a círculo y a rectángulo. Yo estoy trayendo las funciones creadas. Eso es lo que nosotros generalmente hacemos cuando utilizamos algunos, se podría decir, muchas funciones. Vuelvo y les digo, nosotros podemos ver qué funciones tiene. Podemos traer directamente el módulo completo y trabajar con el módulo completo, traer, digamos, las funciones que yo necesite. Se dice que aquí pues no es necesario que yo tenga todas estas funciones, dice que es una de las malas prácticas tener listados muy largos de funciones acá, ¿sí? En ese caso yo puedo traerlas todas utilizando, por ejemplo, el asterisco. Voy a traer el otro, en este caso el otro es perímetros. Importemos todas las funciones. Entonces, básicamente yo puedo hacerlo de esta manera y estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo en la primer parte. Si es claro, estimados compañeros.
No sé si hay alguna duda en este momento. Y pues básicamente como para finalizar el ejercicio me va a tomar 5 minuticos más. Voy a crear una función principal. ¿Mm? Y aquí pues básicamente voy a, no sé, a colocar un print. eh, Voy a colocar aquí, entre comillas, no sé, unas líneas diagonales. Las voy a multiplicar por 20. Y aquí estoy creando como un programa principal. Entonces aquí le voy a colocar cálculo de figuras. De aquí voy a copiar esto y lo voy a pegar nuevamente aquí abajito. Y entonces yo aquí pues básicamente puedo hacer uso de las figuras y también puedo crear digamos como eh, digamos variables y eso pues para saber qué utilizar. Yo le puedo preguntar al usuario, puedo crear una variable que se llama figura y decirle al usuario, ¿sí? O crear un input para preguntarle al usuario, eh, ¿sí? ¿Qué figura quiere? El nombre de la figura. Vamos a dejarlo sencillito para no demorarnos. Nombre de la figura, ¿sí? Entonces le va a preguntar a un usuario pues que me diga el nombre de la figura pues para empezar a trabajar. Y pues por aquí voy a utilizar los ciclos, los if, y voy a decirle que si figura es igual, y en este caso tengo que utilizar dos iguales que es para comparación. Voy a hacer aquí el ejemplo, círculo. Si la figura es igual a círculo, ¿m? Entonces aquí vamos a colocar dos puntos. Voy a llamar a la función. Digámosle que vamos a calcular el área del círculo y también llamemos a la función que ya la tenemos ahí arribita para comprobar que estamos llamándolas o la estamos importando de la misma manera en ambos lados. ¿Sí? Y pues, no sé, coloquemos un else por aquí, que si no es ninguna, si no, digamos, no la reconozco, imprimamos que no se conoce esa figura. Y por aquí, básicamente, pues podemos crear el mismo entry point, que también vuelvo y les digo, que eso lo encontramos comúnmente en muchos eh, scripts. Te estoy diciendo que básicamente, si en este momento él se llama main, si en ese momento es el archivo principal que ejecute main, que sería básicamente el archivo que nosotros tenemos aquí o la función que está acá. Entonces, hagamos el ejemplo a ver si nos funciona. Entonces me está diciendo nombre de la figura. Entonces voy a hacer el ejemplo aquí, círculo. Entonces dice ingrese el valor del radio. Yo le digo que es el 5 y el valor del radio y él me está haciendo los cálculos. Entonces mire que aquí cuando jale la función, voy a ejecutarla nuevamente para que se vea toda. Entonces mire que en este momento el mensaje que yo tenía ya en las funciones, ¿sí? Cuando yo creé las funciones acá, yo le estaba diciendo que si él en ese momento no era la función principal o no estaba utilizando la función principal que era el else, explicar. Entonces en este momento se está comportando como un módulo y en este momento se llama áreas. O el otro se está comportando como un módulo y se llama perímetros. Y pues aquí me está mostrando pues lo que coloqué, que es un cálculo de figuras y me está pidiendo el nombre de la figura. Si yo le digo la figura círculo, que es la primera que estoy trabajando, pues él básicamente va a pedir el valor del radio para calcular el área y el valor del radio pues para calcular el perímetro. Entonces ya estoy llamando las funciones, las estoy reutilizando en una función principal. ¿Qué puedo yo hacer aquí? Pues básicamente, pues compañeros, la idea es que podamos crear aquí, digamos, los otros if.
y pues para que utilicemos todas las funciones que hemos creado. No sé si haya alguna pregunta con respecto a este ejercicio que quería mostrarles el día de hoy. Era un poquito rápido, pero pues para que nos alcanzara el tiempo, ya que son las 9:02, compañeros. No sé si hay alguna duda y si no, pues finalizamos el ejercicio y pues se lo dejo allí para que ustedes continúen haciendo la práctica del mismo. Todo claro. Gracias. Sí, sí, Hugo. Bueno, entonces, Ingeniero, ahí podría utilizar también las otras palabras reservadas, por ejemplo, un select case o un do while, en sí, lugar de que señor. pregunte el nombre de la figura, sino que la tenga que seleccionar como un tipo menú, como hicimos en los ejemplos anteriores. Sí, señor, también. Ujú. Igual, por ejemplo, aquí también hay que utilizar diferentes métodos, porque, por ejemplo, si alguien llega a escribir la figura en mayúscula, pues nosotros tenemos que utilizar métodos para estas variables. Por ejemplo, lower, creo que es, lower, sí. Este método me convierte todo en minúsculas, para que siempre sea igual a lo que estoy pidiendo. Y para ¿Cierto? Que mayúsculas y minúsculas. exacto, entonces todos esos arreglos podemos ir haciéndolos, podemos, o sea, ya digamos que son muchísimas las herramientas que nos da Python. Básicamente lo que buscaba este ejercicio era pues recordar cómo se crean las funciones, ¿sí? Cómo las podemos reutilizar, cómo se pueden evaluar las funciones, cuándo hacen parte de un módulo, cómo podemos llamar los módulos y cómo podemos reutilizar esas funciones en otros ejercicios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque de aquí en adelante muchos de los ejercicios que vamos a utilizar es utilización de módulos que ya están creados. Básicamente nosotros no vamos a crear módulos ni funciones, sino que vamos a reutilizar todo eso que ya hay digamos, en el curso, que ya hay en la página de Python, que eso ya hay demasiado. Para lo que usted necesite, ya hay módulos creados, ya hay funciones creadas. Entonces, básicamente, eh, decimos que nosotros la importancia es aprender a utilizar estas funciones. No sé si era aquí que un compañero profe nos decía que nosotros no somos productores de tecnología, tampoco somos desarrolladores, pero sí podemos dar o brindar soluciones. Y esa es la importancia, aprender a utilizar todas estas herramientas para brindar soluciones. Entonces, no es más, muchas gracias, compañeros. Me pasé 4 minutos, excusas. Profe Hugo, perdón. Una Cuénteme, pregunta. Es que no me está tomando el input. ¿en qué parte? Aquí en el, En figura es igual a input nombre figura. aquí no le está tomando. Y la indentación, profe, si está bien, no. Sí, estoy verificando todo como usted la tiene, Profe Hugo, pero no sé por qué no me, o ¿qué sea, pasa con el me sale un mensaje que dice me comporto como módulo, y al Sí. final le puse que si es igual al main, que imprima OK. Me imprime el OK, pero no pasa por el input. ¿Es posible que nos regales ese Ah, código porque es que por el chat? aquí no le colocaste este main, ¿cierto? Ah, es por eso. Es para que llame a esta función principal que Ya, está ya, aquí. ya. ¿Sí? Recuerde que aquí es donde podemos evaluar esas funciones. Ahí es Ok, donde se le perfecto. puede Ya. mandar también el print diciéndole que es la función y el else. Bueno, ahí no habría el else porque ahí no se comportaría como módulo. No, no se comportaría como módulo. Exacto, sí, señor. Pero inclusive yo le puedo preguntar el nombre, cómo se llama, bueno, todo lo que usted quiera colocarlo aquí en este. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Le voy Bueno, a pedir el profes. favor que los está interrumpiendo ese por el chat porque te presentó algunos errores en el código, entonces no sé si es posible que no ese código por el chat. Claro, no, inclusive les voy a enviar estos 3 archivos, pero ¿por qué? Por el WhatsApp, porque pues por el chat se recorta y se pierde la indentación y eso. Entonces ahí por el Vale, WhatsApp se los muchísimas gracias. comparto. Gracias. Bueno, profes. Muy amables, entonces ya damos por finalizado. Gracias.